Buenas a todos. Hoy vamos a revisar un poco lo que es la interrupción por la entrada externa de ZeroKit, la cual es una entrada de contador para timer 0. El timer 0 es un contador, cierto, que nos ayuda a calcular tiempos, pero también nos ayuda a contar. Entonces, cuando yo lo pongo como contador automático, pues yo sé que todo el tiempo que se demore contando eh, se puede calcular y me sirve para hacer retardos y tener un poco más de control. Pero también me sirve como para llevar un conteo de algo que esté haciendo. También me sirve como para tenerlo como una entrada inmediata, o sea, que estar censando siempre esa entrada y que cuando se active un programa deje de funcionar, como un paro de emergencia, por ejemplo. Hoy vamos a trabajar esa aplicación de que cuando se active me prenda el LED, pero que cuando se vuelva a activar me lo apague y cuando se vuelva a activar me lo prenda. Cada que se active una entrada por esta entrada RA4 del T0 Kit, cada que se active por ella, entonces va a cambiar el estado del LED. En ese momento tiene un código funcionando, no hay problema, y lo recibe por flancos. Apenas se presiona, cambia el estado. Vamos entonces a revisar ahora en este momento lo que es el programa. Vamos a parar la simulación y vamos a hacer el código. Lo que yo he hecho es borrar todo lo que tiene código para empezar el código desde cero y así dar un mejor entendimiento de cómo funciona esta parte. Otra cosa importante es este método, el interrupt. Vamos a dejarlo acá porque eso es un método propio de Microsoft que me sirve para revisar las interrupciones. ¿Para qué sirve este método principalmente? Una vez exista una interrupción y yo las tenga habilitadas, automáticamente él va a venir a este método. La jerarquía de interrupciones va dependiendo de las banderas que yo pregunte. Si yo necesito que primero se haga una interrupción o se haga una interrupción antes que otra, pues simplemente hay que ponerlas en el orden jerárquico de arriba hacia abajo. Antes de pasar a programar, vamos entonces a revisar qué registro de microcontrolador es el que nos permite activar esas interrupciones por T0Kit. Y el que recibe o el que se debe configurar es el T0Con. Es un registro de timer 0, nos ayuda a controlar todo lo que va a hacer el timer 0. El timer 0 para el PIC 18 F4550 tiene dos registros, uno alto y uno bajo. ¿Qué significa eso? Que puede contar hasta 65.500. 2 a la 16. Entonces lo que nos dé 65.000, un poquito más. ¿Qué vamos entonces a hacer nosotros? Pues nosotros no necesitamos que cuente todo eso. Lo que vamos a hacer es programarlo entonces para que no sea de 16 bits, sino que sea de uno solo, de un solo tamaño, o sea de 8 bits. Pero bueno, eso lo vamos a explicar en este momento. Entonces, mire, este registro tiene timer 0 on, que si leemos esta especificación de acá, lo que hace es activar o parar el timer 0. O sea, yo lo puedo tener activado y después de un tiempo decir que pare, que deje de contar o que deje de hacer lo que está haciendo, que deje de temporizar. Puedo hacer este T0 8 bit que me dice si va a ser de 8 o 16 bits. Entonces si le pongo que es un 1 es de 8 bits, ¿cierto? Si le pongo que es un 0 va a ser de 16 bits. Este T0CS me dice por dónde hace la entrada o por dónde él va a contar los pulsos. Si los va a contar de manera interna o de manera externa. En este caso a mí me interesa que sea de manera externa, por lo tanto hay que ponerle un 1. Vamos a hacer lo siguiente, yo acá tengo ya una abreviación de eso, pero la idea es, como repito, es que
todo lo hagamos desde cero. Entonces vamos a escribir todo eso. 0B, yo necesito que él empiece en 0, yo todavía no necesito que él empiece, entonces lo voy a poner en 0. Después de eso voy a decirle que es uno de 8 bits, o sea que le voy a poner un 1. Después la entrada va a ser externa, le voy a poner un 1. Incrementa de alto a bajo o de bajo, perdón, de alto a bajo o de bajo a alto. En este caso mi configuración está con esta que está acá, significa que normalmente está en bajo y que cuando le presiono aquí se vuelve en alto, o sea que hay una transición de bajo a alto, y en ese caso entonces me sirve que tengo un 0 en esa configuración. Entonces voy a ponerle aquí un 0. El PSA es si voy a utilizar preescalador, y en este caso yo no quiero utilizar preescalador, o sea que le voy a poner un 1, o sea no vamos a utilizar ningún preescalador. Y como no voy a utilizar ningún preescalador, en realidad esta anotación de acá se me perdió. Vamos entonces, acá está. Igual esta anotación de acá no me interesa. Le podría poner de 1 a 2 o de 1 a 2 y 46. Vamos a ponerle todos en 0. Entonces pongámosle todos en 0. 1, 2, 3 bits en 0. Entonces aquí ya tenemos nuestra configuración del T0con. Vamos a copiarlo y vámonos a programar. Lo primero que vamos a hacer es configurar el puerto A como entradas y como salidas según correspondan. Pero para hacer eso necesitamos primero configurar el registro AD con 1. Que recuerden que ese registro me sirve para configurar todas las entradas o salidas digitales. Después de eso voy a configurar el puerto A, tris-A. Entonces voy a decir que el primer bit va a ser de salida y que el RA4, o sea F4, va a ser de entrada. Después de eso voy a decir entonces que voy a configurar el T0con. El T0con lo voy a configurar con el valor que yo copié, antes de. Vamos a ver, 1 bit, 2 bits, 3, 4, 5, 6, 7, ahí están los 8 bits. Recuerde que esta anotación 0B y estos binarios significa que es configuración binaria. Después de eso vamos a configurar entonces el timer como tal. El timer 0, pero la parte baja lo voy a cargar con 255. ¿Por qué? Porque yo necesito que apenas él me cuente, pues ya como de 8 bits, eso es un máximo tope. O sea que en este caso regresaría a 0, pero habría un desbordamiento en un bit de desbordamiento. O sea, apenas llega el bit, este va a pasar a ser 0, ¿cierto? Pero también me va a generar un bit de desbordamiento en 1. Y este bit de desbordamiento es el que me indica a mí que hubo una interrupción. En este caso una interrupción por desbordamiento de timer 0. Entonces lo que vamos a hacer con esto es lo siguiente. Vamos a decir entonces que después de cargarlo aquí, vamos a activar las interrupciones generales GIE bit. Nos podemos apoyar con control espacio para que nos quede en la palabra. PIE control espacio. PIE, entonces yo creería que el PIE bit, así se escribe. También lo voy a activar en 1. Y por último, timer 0, IE bit, timer 0, IE bit, me voy a asignar 1. Vamos a ver si es que me quedó mal escrito. Es que es TMR 0, IE bit, entonces lo voy a asignar en 1. Bueno, aquí lo que hago desde este punto hasta este punto es activar las interrupciones generales, las interrupciones que están al lado derecho de nuestro esquemático de interrupciones, y finalmente activo la interrupción que a mí me compete, que es esta. Cuando yo voy a trabajar interrupciones, por lo general siempre tengo que cerrar estas dos. Yo acostumbro a hacerlo para no estar mirando si me tocan las dos o no, pues sencillamente yo lo hago y ya.
Y esta es la interrupción que a mí me interesa analizar. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Pues después de configurar interrupciones, incluso hasta antes de configurar el timer y todo eso, vamos a configurar que el puerto A.F0 va a valer 0, o sea, para que empiece todo apagado. Después de eso, vamos a decir entonces que vamos a crear nuestro while infinito, nuestro ciclo infinito. No pienso hacer nada en este while. ¿Por qué? Porque yo quiero es que todo se haga una vez entre la interrupción. Con eso garantizo de que el programa está funcionando y se está desbordando. O sea, en este while yo no voy a hacer nada. Normalmente el que va a venir a realizar toda esta configuración entre el ciclo while y se queda aquí, no hace nada más. Entonces vamos a ver que si se prende o se apaga el bombillo, no va a ser por lo que estoy haciendo en el while, ni en el ciclo infinito, va a ser por lo que ponga aquí en la interrupción. Aquí yo ya he configurado todo, pero me falta por configurar algo muy importante, y es el T0 con punto timer 0 on. Y esto que está acá lo tengo que asignar en 1. Hay dos formas. Me voy al registro, le pongo el punto timer 0 on, lo pongo también F7 como quiera porque es el último bit, o simplemente le pongo timer 0 on bit. Esta es una forma. Vamos a escribir otras formas de poder referirse a lo mismo. Vamos a hacerlo así: timer 0 on bit, y vamos a asignar 1. También está bien escrito. De hecho, compilamos y vemos que no hay ningún error. Otra forma de hacerlo es decir que es el T0 con y es el bit, vamos a mirar, es el bit número 7. Entonces le pongo F7 y se acabó el problema también. También le puedo poner T0 con punto timer 0 on, que es el que yo utilicé. Bueno, hay muchas maneras en realidad. Voy a comentar esta para que les quede ahí como... De todas las formas, yo estaría haciendo, bueno, yo estaría entonces configurando ese bit. Yo lo voy a dejar de momento así porque así se me ocurrió. Bueno, ya configuré esto. ¿Qué significa? Que ya está funcionando el timer. Si yo no pongo esta instrucción, no va a funcionar el timer. O sea, nunca me va a contar ni se va a desbordar. Ahorita falta algo muy importante, que es preguntar si el timer 0, ¿cierto? If bit. Si se desbordó, ese bit se va a poner en 1. Normalmente está en 0. Pero si hay un desbordamiento por el conteo, o sea que me llegó un bit, entonces se va a desbordar. Luego de que se desborde, yo le voy a poner que valga 0. Voy a poner que el puerto A.F0 le voy a sumar 1. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que cuando le sume 1 cambie el estado. Si está en 1 vale 0, si está en 0 vale 1. Y finalmente hay que volver a cargar el registro de timer 0, la parte baja, con 255. ¿Por qué? Porque si lo hago una vez se desborda. Pero si yo no vuelvo a cargar esto, necesita entonces 256 pulsos antes de volverse a desbordar. Como yo necesito que él se esté desbordando cada que lo presione, pues vuelvo y lo cargo con 255 y se acabó el problema. Vamos a compilar acá, vamos al programa, vamos entonces a volver a cargar el programa. Lo que podemos hacer lo que vamos a hacer es probar esto. Entonces, a medida que yo lo hago, funciona. Para demostrarles que si ese programa que yo estoy trabajando, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apagar este T0 con este que me activa el timer 0, o sea que nunca lo va a contar. Vamos a ver qué sucede. De una vez me adelanto, lo que va a suceder es que sencillamente el programa no va a funcionar. Simplemente no va a hacer nada porque es que nunca va a contar. Bueno, ahí lo está haciendo. Tocará revisar por qué lo está haciendo. Yo creería que es porque se activó la interrupción. Es porque la interrupción sí se activa, aunque no debería. Bueno, esto de timer 0 on, yo creo que es cuando más bien que es interno. Pero si yo le desactivo las interrupciones, ahí sí que
no va a funcionar. Vamos a desactivarlo, vamos a correr el programa y no debe funcionar porque no hay manera que se comuniquen las interrupciones con el timer. Entonces aquí les estoy demostrando que este programa es el que estamos trabajando. Lo de timer 0 es importante, pero creería que es más cuando es conteo interno. Cuando es externo no tanto. Pero de todas formas siempre es bueno configurarlo. A veces no funciona o a veces se simula bien y en la práctica no está tan bien. Entonces es bueno simular todo, es bueno evitar todo ese tipo de errores. Bueno, vamos a probar nuevamente que aquí está funcionando. ¿Usted aquí qué tendría que hacer? Vea, así como yo estoy prendiendo y apagando un bombillo, pues en vez de prenderlo, simplemente, como les digo, si es un paro de emergencia, pues manda a apagar todos los motores, manda a apagar todos los ventiladores, manda a apagar, mejor dicho, todos los actuadores, reinicia contadores si es el caso, bueno, muchas cosas, pero eso ya depende de la aplicación que estén haciendo y yo ahí sí no me puedo pues como meter. Recuerde que estos son guías para que usted pueda aprender a configurar el microcontrolador, pero la idea es que usted con su ingenio y con lo que sabe de programación, pues también sepa suplir las necesidades que le está pidiendo su práctica o su trabajo o su diseño. De todas formas, muchas gracias por prestarme atención. Recuerde que les habló Juan Sebastián Correa Fernández, docente de la Universidad del Valle en el área de microcontroladores. Hasta luego.